además Fausto Espotorno, que ya está con nosotros. Fausto, un placer. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Muy bien, excelente. Gracias por esta charla. Y bueno, contame en general, ¿qué estás viendo de este arranque del año económico en lo que va del año, ¿no? O sea, todavía estamos atravesando el primer bimestre. Mira, una cosa que me parece interesante de estos arranques económicos del año es que eh, tanto este año como el año pasado, lo que cambió, empezamos con cambios en el contexto internacional. Estados Unidos, ¿te acordás? El año pasado fue cuando Trump empezó con el tema tarifas, hizo un lío bárbaro. Ahora están saliendo estos datos de Estados Unidos muy buenos que uno pensaría que esto le llevaría a Trump a decirle a buscar a Powell del cogote y decirle bajar la tasa por Dios, que es lo que le Claro. está pidiendo hace rato. Eso sería muy bueno para nosotros. Eso sí, los mercados afuera todavía bastante calentitos en general, todavía con problemas serios para sostenerse. Y del lado de Argentina, lo que está caliente es la inflación. Y el gobierno se encontró con una manta súper corta, está tratando de prepararse para el invierno con una servilleta, un repasador, no sé lo que tiene. Pero tiene un dilema que no puede resolver, que es el siguiente. Tiene 4 puntas, si querés: tasa de interés, dólar, inflación. Y tiene una mantita muy corta, porque la verdad que tiene pocos instrumentos para operar esas cosas. Entonces, hoy la preocupación sigue siendo la inflación. El dato 8 meses seguidos de suba la inflación, la verdad es que no está dejando tranquilo a Caputo nada. No te escucho nada. Perdón, con este último dato de enero, ya no se puede estar hablando de un proceso de desinflación en marcha, pues ya van 8 meses consecutivos de inflación para arriba, y el dato Claro. de enero fue prácticamente el doble que el de mayo, que había sido 1,5, ¿no? Exactamente. Entonces ya el gobierno tiene que estar mirando seriamente qué está pasando con el programa económico. El programa económico tiene, vamos a poner así, entre comillas, un pecado original, el programa monetario. Un pecado original. Es un pecado original que vos decís, sí, bueno, pero hay que hacerlo, pero bueno, pero es un pecado original, ¿no? Que es el siguiente. ¿Te acuerdas que cuando se hablaba de cambio de gobierno, que venía Milei, o bueno, se hablaba de que se iba a ir el dólar a 2000 y toda esa historia? Que no es que la gente era paniqueada o la gente los analistas estaban locos. Lo que pasa es que todo el mundo decía, bueno, una solución rápida del tema LELIX es emitir los pesos, que se dispare el dólar, que se licúe todo y volvemos a empezar. ¿Está bien? Hipótesis que podía funcionar si el que ganaba las elecciones era un Larreta o una Patricia Bullrich, alguien con mucho poder político que llegaba con un gobierno fuerte. Milei no llegó con esas condiciones y además la situación económica que agarró el gobierno era peor de lo que se esperaba, con la inflación ya. Acuérdate que a los pocos meses que el gobierno subió, la inflación ya estaba casi raspando el 300%, ¿no? Entonces el gobierno decidió no hacer eso, no salir a licuar todas las LELIX, ni generar un shock en materia monetaria, sino que hizo un shock fiscal, pero el tema monetario lo encapsuló, ¿no? El tema LELIX lo encapsuló, primero lo cambió por LEFI, después los LEFI las cambió por encaje y fue recortándolo de a poquito, pero eso implica que todo el tiempo estás emitiendo una cantidad de dinero, sea para bajar los encajes, sea para el dinero o título del tesoro, ¿no? Que es la otra alternativa. Entre esas dos cosas fue el gobierno licuando, más que licuando, raspando, reduciendo el problema de las LELIX, ¿no? De a poquito, ¿no? Lo fue lijando, por así decirlo. Pero esa lija... Primero Fausto se licuó. Primero te acordás que empezó a bajar muy fuerte la tasa y la inflación todavía era alta. Bueno, ahí licuó bastante. Hasta después no pudo licuar más. Sí, hubo una mezcla de todo, pero una vez que pasó todo ese periodo inicial, después fue un alijamiento total. Pero esa lija es estar emitiendo dinero, más dinero del que quisieras tener. ¿Qué pasa? Mientras el dólar estaba estable, fenómeno, después el dólar empezó a subir, tuviste que subir la tasa de interés y parar esa emisión monetaria, pero la inflación te siguió subiendo, y ahora estás en esta alternativa que si bueno, si yo quiero atacar la inflación, tengo que mantener la tasa de interés alta, relativamente alta. Encima ahora tenés la particularidad de que tenés inflación alta con el dólar que tiende a bajar, porque
Si no estuviera comprando reservas, el dólar te bajaría. Y eso para el gobierno es una situación imposible. Porque ¿qué hace? Si compra reservas más rápido, por ejemplo, para tener más dólar, para que no baje tanto, para que no haya presión hacia la baja del dólar, emitiría más pesos y eso generaría más inflación. Si baja la tasa de interés para reactivar la economía, emitiría más pesos. Entonces, Ahora, Fausto, lo que se está viendo, viste que el Banco Central estuvo acelerando la compra de dólares, de hecho. sí. Tiene razón Caputo, que se dice, si no estuviésemos comprando nosotros, el dólar se iría a 1.300. Ahí tiene Obvio. totalmente razón, pero al mismo tiempo está el Tesoro, que hace un rollover del 123%, se lleva los pesos al mercado, como pasó el miércoles, ¿no? Se Sí, lleva sí. 1,7 billones de pesos, entonces todos esos pesos que está emitiendo el Banco Central después no lo absorbe el Banco Central, pero sí el Tesoro, que Sí, bueno, deposita los pesos en el Banco Central, es lo mismo. exactamente. Pero te das cuenta cuál es el problema. Si no hiciera todo eso, pero para eso tiene que tener la tasa alta, para poder, si bajara la tasa, por ejemplo, bueno, tendría que tener más peso de la calle. Entonces está todo como en un problema de tire y afloje. ¿Sí? Y ahora, tasas tan altas te está generando un problema de actividad económica muy serio, ¿no? Muy serio. Que vos lo ves o hablas con cualquier empresa, cualquier provincia, te va a decir, bueno, ahí empieza cerrando. Pero Que Fausto, está bien. te interrumpo ahí, porque está, viste, el tema del nivel de actividad me parece que es clave. Es Estamos todos clave. muy ansiosos por ver cuánto esto repunta. ¿Tiene mucho que ver que la tasa sea relativamente alta o en general hay un tema de más competencia, cambio de precios relativos? A muchas empresas le cambiaron la regla del juego y ahora, viste, tienen una estructura muy grande y se encuentran con que hay que achicar todos los márgenes. No sé si es tanto el tema de la tasa como una transición económica hacia una apertura que no todo el mundo está tan preparado. Además, y ni hablar del salario, ¿no? Que el No, salario con esta inflación pierde como la guerra. era con la guerra. No, en realidad son las dos cosas. ¿Por qué la tasa es importante? Porque, por dos razones. Una, obviamente, la tasa afecta la demanda agregada, ¿no? Acá tenemos dos problemas del lado de la actividad económica. Estamos viendo problemas en los dos lados. El lado de la oferta agregada, todo esto que decís vos, este cambio en la estructura económica que hace que las empresas tengan que re, reestructurar su oferta de productos y bienes y servicios, y etcétera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la demanda agregada. Bueno, si hay crédito, no hay crédito, puedo salir a comprar, etc. Y lo que te encontrás es que tienes problemas en las dos partes de la ecuación. La tasa alta te impacta del lado de la demanda agregada como la tasa común. Como siempre afecta la tasa, y por otra parte te afecta, tenés el problema de la oferta, que ya lo sabíamos, que tenés una necesidad de reestructurar la economía. Ahora, ahí la tasa de interés también juega un papel. Porque si vos me decís, che, la economía actual es otra, tenés que salir a exportar. La verdad que si seguís dedicándote al mercado interno, está frito, no, el mercado interno no es la salida de esto, ¿no? Que es lo que pasa con muchas empresas que te dicen, bueno, pero yo vendía, no tengo demanda. Bueno, sí. Lo que pasa es que mayormente el futuro es salir a exportar, no es acá. Hasta que Argentina no se dé vuelta y vuelva a la exportación, difícilmente puedas reconstruir la demanda agregada. Ahora, eso requiere inversiones, y esas inversiones requieren un fondeo. Y ahí hay dos opciones. Por eso el gobierno está poniendo también hincapié en esto de los blanqueos y esta forma de fondear las empresas y la inversión. Pero con tasa alta, esa reconversión parece difícil. Y digamos que la inflación no baje, dificulta aún más las cosas, porque eso implica que las tasas van a seguir altas. Entonces estás atrapado como en un camino que para mí la principal salida de todo esto es, la inversión de capital propio, ¿no? Tiene que haber más inversión, este es el diagnóstico. O sea, hoy todavía falta inversión, tiene que haber mucha más inversión. Mucha inversión para reconstruir la oferta agregada, porque vos tenés una oferta agregada que hace años que está dedicada al mercado interno, ¿no? Y olvidados el mercado externo, y la verdad es que no tiene sentido eso, no puedes crecer solamente con el mercado interno de un país de tamaño medio como es Argentina. Eso lo puede hacer Estados Unidos, ponele, pero no lo puede hacer Argentina. Entonces, necesitas reconstruir la oferta para dedicarte a exportar, para eso necesitas plata, más allá de toda la otra inversión que además está apareciendo en Argentina, que está en una región que es donde no tenemos habitantes.
¿no? La gran inversión que hoy aparece en Argentina, que sobre todo para petróleo, gas, minería, probablemente dentro de poco, bueno, eso no está en la región donde tienen los principales habitantes del país, que es la zona pampeana, el centro del país, Mesopotamia, etc. ¿no? Entonces, también es un problema de regional. O sea, la reestructuración es muy, muy profunda. No es solamente una necesidad de reestructurar sectores económicos, productos, digamos, ¿no? Che, ahora yo vendí un producto para el mercado interno, lo tengo que ponerme a exportar. Bueno, sí, puede ser. En algunos casos puede ser. Pero vos tenés otras cosas que son directamente regionales, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un empresario de Corrientes, por poner un ejemplo, para desarrollar ciertas condiciones? O sale a exportar de Corrientes, o sale a decir, bueno, ¿sabes qué? Invierto en vaca muerta, no sé, construyo algo en vaca muerta y mudo parte de mi operación allá, ¿no? Pero me parece que la clave de este proceso es inversión, ¿no? Ahora, tasas altas te frenan la inversión, no es un descubrimiento que estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo ve Fausto la caída de la inflación en los próximos meses? Yo creo que ya febrero deberíamos empezar a ver algún numerito positivo, pero, o un numerito menor que enero, pero no cantaría victoria con ese número, ¿no? Porque después viene marzo y abril, que son 2 meses fuertes, que puede haber aumento de tarifas, ¿no? Y eso te puede empezar a jugar en contra. Yo creo que en ese sentido el gobierno no está actuando mal, está teniendo cuidado, porque tampoco, ya te digo, la actividad económica no le da para estar apretando muchísimo en materia de tasas, por ejemplo, o del lado monetario. Entonces no lo veo, pero no tiene muchas otras alternativas en este momento, ¿no? Porque tiene que acumular reservas, tiene que bajar la inflación, tiene que lograr que el nivel de actividad económica no se le ponga en rojo. Y todo eso junto son variables que se operan con instrumentos que se contradicen entre sí. Pero me parece a mí que la inflación va a empezar a ceder en algún momento. Lo que pasa es que la inflación no reacciona rápido, no es un tema que reaccione rápido. Y después, hoy para mí, la variable que tenemos que estar mirando este año, todo el año, es la inversión. Anuncio de inversión real directa, ese es el valor. Ahí el gobierno tiene una tarea muy grande en infraestructura, que hasta ahora no ha hecho nada, pero va a tener que hacerlo, porque Argentina tiene un problema de productividad, pero no es un problema de productividad solamente de una empresa. No sirve que yo tenga la última tecnología en mi empresa, en mi fábrica, si después salgo a la calle y tengo un pozo que no pueden pasar los camiones. Entonces, hay una parte de la productividad sistémica que también hay que mejorar. Fausto, ¿qué proyección tenés de inflación y de actividad? Ambas variables que son las que estamos monitoreando con más atención. Bueno, mira, para este año nosotros estamos hablando de una inflación que va a estar alrededor del 20, lo cual implica que tiene que empezar a bajar a partir del segundo trimestre. Sos muy optimista, el 20 es muy optimista. Un poquito arriba de 20, sí, un poco arriba de 20. Pero te lo voy a ver de esta manera. Acá tengo dos escenarios. O en Argentina empieza a aparecer inversiones más o menos fuertes y vas a una inflación más cerca del 20 y con un crecimiento más cerca del 3,5, 4. O vas a un escenario más pesimista donde hay baja inversión o una inversión más o menos como la que estás viendo ahora y la inflación va más cerca del 30 con una tasa de crecimiento de la economía más cerca del 2,5, 2 en ese caso. Me parece que esos son los dos escenarios que uno podría pensar como centrales y la clave de esos dos escenarios es la velocidad de la inversión, ¿no? ¿Qué tanto se está invirtiendo en la economía, ¿no? Sí, se está dando un fenómeno, yo creo, bastante particular, ¿no? Que el mercado financiero está muy bien, es decir, el Banco Central pudo acumular reservas, que era lo que le pedía al mercado, lo está haciendo, todos los días compra una cifra importante, están mejorando las reservas netas, cayó un poco el riesgo país, pero, viste, después la economía real tiene estos problemas, inflación, los salarios que no mejoran, el consumo interno sigue planchado. Hay como dos realidades, ¿no? Y las dos son ciertas. Pero si te concentras en una, que es ponderar que bajó el riesgo país y las reservas están mejorando, te perdés de vista lo otro. Bueno, lo que pasa es que el mercado financiero en realidad a uno le sirve, en general, con gran lógica,
como un anticipador de lo que debería pasar en la economía real, porque el mercado financiero reacciona más rápido. Entonces, lo que uno, cuando mira el riesgo país a la baja, no es que se está festejando que el riesgo país bajó porque bueno, gusta el riesgo país. Lo que está festejando es que eso implica que va a ser más barato colocar deuda para empresas argentinas y argentinos, y eso debería consolidar mayor inflación, ¿no? Mayor inversión, que es la clave de todo lo que estamos hablando, ¿no? Para mí, este año la clave es la inversión, es la variable que hay que estar monitoreando, y el riesgo país es una especie de anticipador de lo que podría pasar con la inversión. Y hay inversión, porque uno ve los RIGI que se van anunciando y uno dice, hay inversión, por lo menos en el sector oil and gas, ¿no? En energía hay inversión, vaca muerta, minería, por ahí en otros sectores no tanto. Bueno, a ver, tenemos dos cosas con la inversión como dato. Tenemos una inversión real, efectiva, y los anuncios de inversión. En cuanto vamos a la inversión, nosotros sabemos que hacemos un índice, que es el índice de inversión mensual, y la verdad es que el dato de inversión de diciembre cayó con respecto a diciembre del año pasado, 1,7% interanual. Ahí lo que tienes es una particularidad, estás jugando muy en contra del tema, en estos indicadores, estás jugando muy en contra del tema de la construcción, que viene medio mal. Cuando vas al dato de inversión por construcción, ahí tuviste una caída de casi 4%, 3,6%. Y lo que mejora todavía es la compra de bienes durables importados, pero tuviste caída en la compra de bienes durables locales y caída en la construcción. O sea que el dato de inversión no está siendo todo lo optimista que debería ser. Sí, los anuncios de inversión. Los anuncios de inversión están volando de récord histórico, ¿tá? Los anuncios, pero no vemos todavía inversiones fuertes, ¿no? Y cuando vas al porcentaje del PBI, 18,6% Es porcentaje del poco, PBI. es poco. Incluso vos hablabas de la construcción recién. Yo la semana pasada hacía una entrevista y alguien me decía, bueno, es clave que la construcción recupere este año porque genera mucha mano de obra. Entonces, lo que expulsa la mano de obra, el sector textil, por ejemplo, lo puede compensar la construcción. Lo que pasa es que Y con además mueve mucho la construcción, mueve claro, mucho. pero con este tipo de cambio, con la caída nominal que estamos viendo del dólar, que ahora te quiero preguntar de eso, y una inflación que corre casi al 3%, a vos el costo de construcción se te encarece muchísimo. Y el metro cuadrado no es que se fue a las nubes. Entonces, viste, no sé cómo va a venir la construcción este año con otra vez un tipo de cambio que se ha apreciado tanto, se encareció mucho. Entonces el inversor dice, che, yo voy a poner algo tan caro en dólares que después no lo voy a poder vender a este costo que tuve en dólares, que fue un poco el proceso del 2024, ¿viste? Estamos volviendo a esa dinámica. ¿Cómo ves esta caída del tipo de cambio? A mí me preocupa, a ver, me preocupa, acá hay algo que no condicen algunas cosas entre sí. Y es la siguiente. Si vos me estás diciendo, che, no estamos logrando recuperar productividad, no estamos logrando recuperar inversión, eso significa que los costos argentinos van a ser altos, estructuralmente altos, realmente altos, ¿no? Así que para que el tipo de cambio sostenga esta dinámica, tenés que estar viendo del otro lado ganancias en la productividad, ganancias en la inversión, que no se están dando en la realidad. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que el mercado... A ver, pero decir, che, todo el mercado es tonto, que está bajando el dólar cuando no debería bajar. Bueno, lo que pasa es que hay otros datos que se contradicen con eso, que son los de riesgo país y anuncio de inversión, ¿no? Entonces, tenés datos de inversión, mal. Datos de construcción, mal. Datos de productividad, mal, pero bueno, un poquito mejor. Datos de riesgo país, bien. Datos de anuncio de inversión, bien. RIGI, bien, etc. Así que tenés como que depende de lo que mires, depende del resultado que vos tenés. Porque si yo te muestro, mirá cómo está el riesgo país, mirá cómo están los anuncios de inversión, mirá Son dos realidades, ¿no? ¿Qué está pasando con el petróleo? Vos decís, che, esto Argentina va para arriba, es una empresa, un país petrolero, invierto en activos argentinos, financieros, ¿no? El dólar tiene que estar para abajo. Ahora, si yo te muestro, mira lo que pasa con el salario real, mira lo que pasa con la construcción, mira lo que pasa con la inversión real, mira lo que pasa con la infraestructura, la inversión en infraestructura, vos decís, este país así no anda. Entonces el dólar tiene que estar alto. Y creo que esa dualidad está hoy en la economía argentina.
Claro, cuando le Y, preguntan al Toto por este tema, cuando le preguntan a Caputo, che, el dólar, dice, no, pero el dólar, viste, o los integrantes del equipo económico, ellos siempre dicen, no, pero el dólar está flotando. Bueno, está bien, pero hoy tenés mucho ingreso de obligaciones negociables. tiene O mucho sea, no es dinero. que hay un tema de productividad, hay muchas empresas que están financiando en el exterior, entran los dólares y eso hace que el tipo de cambio caiga. Es una realidad. No, Una no, no es que es realidad. mentira, pero bueno, por ahí, ¿cuál es el sector que trae los dólares? El sector de Pero energía, bueno, en gas. básicamente. Claro, Claro. claramente. Básicamente está por ahí. Entonces, tenés una realidad y datos financieros que obviamente que está bien que mejoren todos, pero si vos mirás solamente ese panorama, te vas a perder la otra parte de la película que no es tan positiva. Ahora, lo que uno espera es que este panorama positivo a la larga esté anticipando algo que tiene que pasar en la economía real, que es mucho más eh, o menos reactiva, por así decirlo, a los datos que la economía financiera, ¿no? Entonces, tenés esta dualidad. Lo que uno debería ver es, y ahí la construcción, ¿por qué los economistas me aman tanto la construcción? Porque la construcción es un sector que a veces te salva las papas, a veces te la salva demasiado las papas, ¿no? Yo siempre digo, cuando vos ves que una economía está creciendo solamente por la construcción, alejate porque esa economía revienta. Que es lo que le pasaba a España previo a la crisis del 2008, que es lo que le pasaba a Argentina en el 2007, 2008, ¿viste? Se quedaste sin audio. La burbuja inmobiliaria, ¿no? Eso era todo Claro, un anticipo de la burbuja. burbuja no, o no, en el 2007-2008 le pasó lo mismo a Argentina, el único sector que veías creciendo era la construcción. ¿Y qué pasó? Ahí se estancó la economía. 2010, chao, nada más. Entonces la construcción es un sector que te muestra rápidamente crecimiento. Y claro, cuando vos tenés una economía que está parada y solamente la crece la construcción, te muestra el crecimiento, pero después te das cuenta que no se sostiene. Y al revés lo que está pasando ahora, empiezas a ver sectores dinámicos, pero sin la construcción y no, te pasa que no tracciona nada. ¿Por qué? Porque la construcción es mucha mano de obra, mueve mucho equipo, mueve muchas cosas muy rápido, los desembolsos de guita son grandes y veloces. ¿No? Ahora, Fausto, Entonces, volviendo un minutito al tema cambiario, ¿viste? Porque siempre caemos en la misma. Hoy estoy viendo ahora el dólar, está a 1.415 el minorista, 1.395 el mayorista, o sea, sigue ahí muy, muy planchado. ¿Y qué pasa? Más temprano que tarde van a empezar las preocupaciones por la devaluación, porque obvio. todos estamos viendo que este tipo de cambio es muy bajo, y que va a pegar un salto. Entonces Sí, ahí sí, sí. empezamos, no, hay que subir la tasa, ¿y qué pasa cuando salta? Y no va a pasar nada si pasa de 1.400 a 1.500. No, nada. Pero vas a tener un poco más de inflación, puedes tener la suba de tasa. Es complejo esto, ¿viste? Caputo hace 3 meses, perdón, ¿no? Caputo hace 3 meses dijo, estoy conforme o estoy cómodo con el dólar a 1.500. El dólar de 1.500 de Caputo de hace 3 meses, hoy es un dólar casi 1.600. Sí, Y sí, lo sí, sí. tenemos abajo de 1.400, es de loco. Tal cual. Pero va a pasar. Después van a decir, che, ¿qué pasó? Que el dólar está subiendo el dólar. Vamos a tener 2 semanas de medios desesperados por el dólar. Claro. Y sí, sí, bueno, pero estaba a 1.500, bajó a 1.400 con la inflación para arriba y era medio. Y va a pasar. Bueno, pero es que estos procesos de desinflación o de estabilización de la economía no son lineales para nada. No son lineales para nada. Nunca fueron lineales. Y por eso llevaron tanto tiempo. Acordate, con el sistema monetario más rígido que tuvimos en la historia, que fue la convertibilidad de Cavallo, del principio, ¿no? Después se fue flexibilizando, pero tardó 4 años en llevar la inflación a niveles razonables, ¿no? De abajo del 10 que fue, del 91 al 94. Recién en el 94, al principio del 94, la economía empezó a apostar a nivel de inflación, bueno, internacionales. Uh-huh. Eh, Lleva tiempo, ese es tu mensaje, lleva tiempo. Lleva tiempo y no es lineal. Y vas a tener estas subas, es decir, ¿qué pasó? Y bueno, además tenés que ajustar tarifas Obvio, estás en el todavía con ajuste de proceso, precio relativo, obvio. Sí, sí, que sí. todavía sigue. Así que tenés mucho camino por recorrer. Y el que pensaba que esto ya estaba solucionado, ¿no? Ojo que es un bicho complicado, ¿viste? Auto, te hago la última pregunta. Estoy viendo muchos mensajes, la verdad que se recontra aprendieron gracias a todos los que están escribiendo en el chat. Hay muchos mensajes diciendo, bueno, falta la reforma impositiva, con estos impuestos no se puede producir. Y bueno, esto viene a cuenta de la reforma laboral que se acaba de aprobar.
¿Cuál es tu visión de esa reforma laboral? Y claramente falta la reforma impositiva, mucho más importante todavía que el cambio de leyes laborales. Yo creo que la reforma impositiva, bueno, ahí tengo un punto yo. Tengo un tema que es más difícil de tragar. Si no haces te voy a poner de esta manera, el título sería, si no haces la reforma impositiva, el tipo de cambio va a ser más alto. Vas a tener que convivir con un tipo de cambio más alto, ¿no? O sea, que los costos fiscales se van a tener que licuar en el salario. O sea, vas a tener y esa licuación en el salario es tipo de cambio más alto. Ahora, por otra parte, la reforma impositiva no es cercana, no va a ser rápida. Ni vas a tener un sistema impositivo ideal, porque acá tenés a la nación que pone que la nación haga una reformita impositiva propia. Pero ahí, primero, tiene que sacar impuestos pesadísimos con el impuesto al cheque. Por el impuesto al cheque es como sacar las retenciones, ¿no? En peso. Tenés que sacar las retenciones primero, después sacar impuesto al cheque. Son 2 puntos de ajuste fiscal eso, ¿eh? Tenés que meter 2 puntos de ajuste fiscal en el gasto para poder hacer eso. 2 puntos y pico. 2 puntos y pico de ajuste fiscal es prácticamente el 80% del gasto salarial del Estado, o más, ¿no? Te das cuenta que no es tan fácil de realizar eso sin crecimiento económico. Después tenés las provincias y los municipios, que tienen que hacer sus propios ajustes fiscales. Y ahí no tenés tanto, y ahí tenés 2 particularidades. Las provincias y los municipios son, por ejemplo, mucho más relevantes para el tema impositivo para las pymes. Si vos sos un kiosco, es más importante lo que haga el municipio de lo que pueda hacer el gobierno nacional. Para una pyme mediana, bueno, sí, la provincia empieza a ser más relevante, pero por el Estado nacional nada, no tanto. Entonces, no es solamente una reforma impositiva, son múltiples reformas impositivas. Sí. Y necesitas menos gasto público para todo eso, o mejor dicho, más PBI para que el gasto público pese menos. Fíjate que metieron el tema ganancias en la reforma laboral. Para mí, yo no me la creí ni en el primer minuto, porque dije, ni las provincias ni la nación están en condiciones de bajar impuestos a la ganancia con las necesidades fiscales que tienen. Y se terminó negociando por la galería, mostrándole a los gobernadores un resultado, ¿no? Bueno, los gobernadores no querían que le toquen impuesto a la ganancia, le cedieron eso, pero le vino bien a la nación también, porque la nación también perdía recaudación. Ese es un momento donde, lamentablemente, aún con todo el ajuste que se está haciendo y el esfuerzo, no hay mucho margen para bajar impuestos. No hay mucho margen. Y ahí viene el punto anterior que hablábamos con el tipo de cambio. Y eso te dice, otra vez, vienen esas cosas, el tipo de cambio no puede estar muy abajo. Porque si no podés ganar competitividad vía baja de impuestos rápidamente, la única que queda es que el mercado vaya a un tipo de cambio más alto. Ojo, no estoy diciendo de evaluar ni nada de eso. Lo que digo es que el punto de equilibrio del tipo de cambio es más alto cuando tienes un sistema tributario. Bueno, es lo que dicen, es finalmente lo que dicen las empresas, ¿no? Las que las ponen a competir, que te dicen, bajame impuestos. Y si no me bajas impuestos, necesito un tipo de cambio más alto, es lo que está diciendo vos con otras palabras. Tal cual, tal cual. O sea, pero por un tema de equilibrio. O sea, en el fondo, el valor del tipo de cambio refleja la calidad de tus instituciones. Si vos tienes instituciones malas, como en este caso el sistema tributario, y vas a convivir con un tipo de cambio más alto porque tu institución tributaria es mala. O si querés, mejor dicho, si yo quiero financiar una cantidad de servicios muy grande, y bueno, voy a tener que tener costos más altos. Y el costo más alto es la forma en que se equilibra esto de competitividad con el tipo que vemos arriba. Ahora, ¿acá qué empieza a pasar? Empieza a aparecer un sector exportador nuevo que también te juega en contra de esto, ¿no? Que es el sector petrolero y oil and gas, energía. El sector petrolero tan competitivo puede hacer que muchas industrias pierdan competitividad indirectamente. La famosa enfermedad holandesa. La famosa enfermedad holandesa. Es un sector que es muy competitivo, que te llena de dólares, pero el resto la ve pasar. Exactamente. Entonces, hablando del sector productivo argentino, el empresario argentino, yo estaría mirando como empresario argentino muy bien cómo me subo a ese carro
Y si estoy peleándome con que yo quiero seguir haciendo lo que venía haciendo como lo venía haciendo, bueno, me voy a pegar una piña. Porque estamos es una Argentina, va a ser una Argentina muy diferente a la que teníamos. Sí, Pero, sí, sí. Yo creo, Fausto, vos estás en contacto con un montón de empresas de todo rubro. Todo el tiempo, sí. Y yo creo que debo notar lo mismo que vos, ¿no? Que después de las elecciones de octubre, ya todo el mundo se convenció que este modelo está para quedarse y que hay que trabajar muy rápidamente para bajar costos, para tratar de conseguir márgenes. Está muy complicado, tenés mucha competencia, el consumo interno no recupera. Entonces hay que ser muy austero en todo lo que manejás, viste, los gastos, están recortando por todos lados, un poco como lo que hace la Nación también, y están en ese proceso, todavía no terminó ese proceso, y por eso va a seguir cayendo el empleo, porque lamentablemente la gente, digamos, el empresario también corta por el empleo, ¿no? Cuando achica gasto, dice, no, achico el software, achico gasto de marketing y rajo gente. Eso es lo que está pasando hoy. Pasa eso, y además es natural que pase porque tenés que reconvertirte, y lo primero que haces cuando te reconvertís es achicar todo. Pero también me parece que lo que se tiene que venir en algún momento, una vez pasado esto, es este proceso de inversión. O sea, bueno, ¿dónde pongo la plata en Argentina? Y ahí hay que pensar con un empresario nuevo. O sea, si tu empresa te funcionó bien hasta ahora, bueno, eso se acabó. Tenés que pensar como una nueva empresa. No sé si se me apagó la pantalla. Ahí estoy. Sí, algunos, al cierro, Fausto, porque ya nos fuimos largo, pero me encanta la charla. Algunos pueden hacerlo y otros no. Algunos pueden hacerlo, ¿no? Algunos pueden ser competitivos, otros no se pueden transformar en mineros. ¿Viste? Estoy en el rubro textil, estoy en el rubro, no sé, fabrico muebles, tengo un galpón, y algunos lo consiguen, otros no lo consiguen. O sea, algunos lo consiguen, otros no lo consiguen, pero igual, a ver, en general, sepamos esto, que estos procesos de inversión grandes en algunos sectores generan espacio para invertir. Y lo quiero poner para que se entienda este ejemplo. La zona pampeana argentina no es la zona más... no es que se desarrolló porque había población. Apareció población porque estaba el principal negocio de Argentina acá. Entonces, cuando el principal negocio de Argentina estuvo en la zona pampeana, todos nos vinimos a vivir acá, todas las industrias, los comercios, los bancos, todo se desarrolló en la zona pampeana alrededor del negocio del agro. Correcto. Va a pasar lo mismo en el sector petrolero. No sé si a este tamaño, pero va a pasar lo mismo. Y se va a desarrollar todo un mundo industrial, todo un mundo comercial, todo un mundo en el sector petrolero. Hay algunas industrias que es más fácil. O sea, si vos producís pickups y producirla para el agro, producirla para el petrolero, lo mismo. Ahora, si producís textil, bueno, hasta por ahí también, viste que te vas allá a ver qué ropa se necesita en el sector petrolero. Tiene que ser más flexible para eso, tiene que tener mucha más flexibilidad que la que tuviste hasta ahora. Tiene mucha flexibilidad. Para los gobiernos provinciales esto es un desafío enorme, porque el gobierno provincial no se puede mudar a Neuquén. O no sé, no puede cambiar esas cosas. Pero sí también, por ejemplo, hay otros sectores que además del petrolero que tienen potencial. El sector, para mí, hoy que, si vos me decís, che, ¿cuál es el sector hoy que está, donde pondrías plata además del petrolero? Es el sector ganadero. Falta carne en toda parte del mundo. Fíjate que inversora Juramento, el frigorífico de Brito, cotiza en bolsa, subió 20% después del anuncio de Estados Unidos. Pero es que a Estados Unidos le falta carne. Vos decís, chico, le falta carne a Estados Unidos. Los americanos están, ¿cómo importar carne argentina? Porque acuérdense que Estados Unidos es un país súper ganadero. Pero porque le falta carne a Estados Unidos. ¿Por qué le falta carne a Estados Unidos? Bueno, porque China pasó de consumir 5 kilos de carne vacuna por habitante a 8 y todo el mundo piensa que se va a ir a 10. ¿Está? En 1.000 millones de habitantes, bastante. Es bastante carne. Fausto, clarísimo. Te agradezco, la verdad que súper charla. Nos da podemos estar todo el programa, pero bueno, tengo otros invitados. Te mando un gran abrazo y gracias por esta conversación. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.